Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el tema de espina bífida. Siguiente, por favor. Bien, vamos a comenzar con la embriología del tubo neural. Bien, primero señalar que el sistema nervioso central surge del ectodermo, de la capa externa del embrión, y esta se va a engrosar, formando así la placa neural a la tercera semana. Es así que el proceso va a consistir en que los bordes de la placa neural se van a elevar y van a formar los pliegues neurales, como podemos evidenciar en la imagen. Estos pliegues se van a fusionar y formarán el tubo neural. Entonces este se va a ir cerrando como si fuese una cremallera. La dirección de este cierre va a comenzar en la región cervical y este va a avanzar hacia la región cefálica, hacia la cabeza y también hacia la cola o la región caudal. Esto se debe cerrar el neuroporo hacia la región craneal, hacia superior, ya para el día 25 y el neuroporo caudal, que es la región inferior, menos al día 28. Entonces, cualquier falla del cierre caudal va a causar en este caso el mielomeningocele, es decir, la espina bífida abierta. También con respecto a la oclusión del neurocele, esta va a funcionar manteniendo que las vesículas cerebrales, que lo que va a ser el futuro cerebro, se mantengan distendidas. Sin embargo, en el caso de que fallara, es decir, que haya un colapso de estas vesículas, se va a evidenciar la malformación de Chiari-2, que es cuando la fosa posterior se encuentra pequeña y el cerebro se encuentra herniado. Eso sucede en un primer paso que vendría a ser lo que describimos hasta el momento, la neurulación primaria. Y lo segundo que sucede es la neurulación secundaria, que está bueno, se va a enfocar en la formación de estructuras caudales, es decir, lo que va a ser el cono medular y el filo interminal. Que en este caso, como podemos en la imagen ver, vendrían a ser lo que evidenciamos ahí de rosado, que se va a originar a partir de las células mesenquimales. Bien, siguiente, por favor. Bien, también con respecto aquí, con respecto a lo que vimos, es que como vimos que había un fallo, es decir, el primer golpe, esta lo va a señalar como la teoría de los dos golpes que sufre en este caso el feto. El primer golpe es en el que hubo el fallo del cierre del tubo neural, en lo que dijimos en el día 28. Sin embargo, el segundo golpe va a ser que va a haber en este caso, una neurodegeneración tardía, es decir, habrá una toxicidad química del líquido amniótico. Ya más o menos se dice que esta toxicidad va a alcanzar su mayor grado a las 34ª semana, haciéndose esta vez cada vez más tóxico y causando hemorragia y muerte neuronal y apoptosis, habiendo así movimientos fetales cada vez mayores, menores en este caso, debido a que este líquido amniótico va a causar la ruptura de los axones y la pérdida del tejido, evidenciándose así una pérdida irreversible de la función, por lo que el bebé, en el caso de que pueda nacer, va a evidenciarse parálisis de piernas y disfunción de esfínteres, tanto vesicales y intestinales. Siguiente, por favor. Bien, entonces, definiendo así, la espina bífida vendría a ser la malformación congénita por el cierre incompleto del tubo neural en la semana 4 postfecundación o lo que señalamos día 28 postconcepción, evidenciándose así como consecuencias, la columna vertebral y la médula espinal no se formarán correctamente y evidenciándose así una gravedad, por lo que vamos a describir ahorita los tipos. Puede ser que se encuentre desde lo más asintomático hasta presentar una discapacidad severa. Bien, el más severo vendría a ser el mielomeningocele, que vendría a ser la espina bífida abierta, que es la forma más grave de espina bífida. En cuanto a sus características, como podemos distinguir en la imagen, vendría a encontrarse la plácoda en la espalda, que es más bien una abertura de las vértebras
Va a evidenciarse un saco visible con médula espinal, meninges y nervios expuestos. Y con respecto a sus complicaciones, en este caso, va a presentar infecciones, meningitis, pérdida de los movimientos de las piernas, disfunción vesical intestinal, por lo que el tratamiento vendría a ser lo más temprano posible. Puede ser el tratamiento una cirugía fetal o postnatal. Sin embargo, no siempre se va a poder restaurar las funciones perdidas. Siguiente, por favor. Tenemos así los tipos de espina bífida. El primero vendría a ser el meningocele espinal, perdón, la espina bífida oculta, que como podemos distinguir acá, no habrá una exposición, por ello es que vendría a ser como oculta, no se va a distinguir a simple vista. En este caso habrá un fallo de la fusión de los arcos neurales embrionarios de la línea media, por lo general encontrándose en L5 o S1 en el 10% de la población general. En el niño se va a evidenciar un hoyuelo cutáneo con un penacho de pelos. En este caso podemos distinguirlo allí en la imagen. También va a haber marcas asociadas, como por ejemplo el lipoma, el seno dérmico o manchas vasculares. Bien, con respecto, en este caso, la sintomatología no va a ser evidente la gran mayoría de veces, va a ser un hallazgo incidental. Sin embargo, puede ser que haya presentado sintomatología, sin embargo, estos hay que estar muy atentos porque pueden llegar a ser progresivos, tanto presentando dolor lumbar y alteraciones urinarias. Siguiente, por favor. El segundo tipo es el meningocele espinal. En este caso vendría a ser a encontrarse un poco más grave, como podemos distinguir acá. Este vendría a el saco o el quiste, vendría a encontrarse que va a estar conformado por el líquido cefalorraquídeo y además de las meninges. La médula espinal no se va a protruir en posición, se va a encontrar en posición normal, como podemos distinguirlo allí. Más que todo es la dura madre y el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a sus características, por lo general, este defecto vertebral se va a encontrar en la región lumbar o en la región sacra. Las estructuras afectadas vendrían a ser, como podemos distinguir en la imagen, la dura madre, la aracnoides, que van a formar el saco, y las posibles anomalías va a depender de en dónde, a qué nivel se van a encontrar. Siguiente, por favor. Un poco más grave vendría a ser el mielomeningocele, que lo que podemos describir al principio. En este caso vendría a ser un quiste meningio que va a contener la médula espinal, las raíces nerviosas. Se puede encontrar en cualquier segmento de la columna, sin embargo, también por lo general vendría a ser la localización lumbar y sacra. En este caso, el paciente va a presentar la sintomatología que va a englobar a la pérdida sensorial de la región perineal, es decir, la anestesia en silla de montar y parálisis de los esfínteres. En cuanto a sus características, va a presentar la ausencia de la bóveda craneal o también puede presentar destrucción encefálica. En este caso, si es que fuese así, las orejas se van a encontrar bajas y los ojos prominentes. Y bien, por lo que también se describe que en este caso las madres, en sus controles también se puede evaluar este tipo con la alfa-fetoproteína. Si es que va a presentar estos marcadores muy elevados, entonces también se sugiere que el bebé va a presentar el mielomeningocele. Y también, claro, del seguimiento con la ecografía en la 10ª hasta la 12ª semana, que va a ser evidente este quiste meningio. Siguiente, por favor. En la forma mucho más grave que la mielomeningocele vendría a ser la mielosquisis, que es la peor variante de la espina bífida, donde habrá un fallo total de la fusión de los pliegues neurales, que como dijimos, que se evidenciaba el día 28. La médula va a estar sumamente expuesta, como podemos distinguirlo allí. Habrá ausencia completa de piel, también de meninges en la zona afectada, por lo que el paciente tendrá una parálisis permanente de los miembros inferiores. Y también se dice que sí está asociado a la hidrocefalia y también a la malformación de Chiari II, que también lo vamos a describir posteriormente. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología de la médula espinal,
la causa es multifactorial porque no se va a atribuir solamente a una. Entonces, más que todo es la interacción de múltiples factores, tanto genéticos, nutricionales y ambientales. En cuanto a los genéticos, se ha visto que está ligado a antecedentes familiares del tubo neural. Nutricionales, principalmente la deficiencia del folato o de la vitamina B9 durante el embarazo, que también lo podemos encontrar, esta vitamina en alimentos como la carne, las frutas, la palta y otros alimentos más como podemos distinguir en la imagen. También se ha visto que las pacientes, en este caso, habría también una exposición ambiental, principalmente a toxinas o también que hayan llevado tratamiento con algunos antagonistas del ácido fólico, como el caso del valproato, también la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, y entre otros. Sin embargo, se distinguió que el valproato vendría a ser el que vendría a estar más ligado a presencia del mielomeningocele o espina bífida en las pacientes que van a consumirla, hasta 15 veces más riesgo de presentar mielomeningocele que la población en general. Inclusive por la FDA está contraindicada, teniendo así una categoría D, es decir, que está prohibido en el uso para las embarazadas. Pues el ácido fólico tiene un rol principal que vendría a ser esencial para el cierre correcto del tubo neural, que dijimos que era el día 28 postconcepción, y se recomienda que inclusive las mujeres que planean tener hijos estén consumiendo de 400 a 800 picogramos de ácido fólico, eh, iniciar este consumo antes de la concepción. Bien, el siguiente, por favor, la epidemiología. También señalar que estos efectos del tubo neural también van a estar, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, hasta 0.8, hasta 0. De 0.5 a 0.8 cada 1000 nacimientos en cuanto a su presencia. También en regiones de China se ha visto que hay más casos que en Europa y que en Estados Unidos. En China habría más casos de espina bífida y se estima que a nivel mundial hay un aproximado de 140,000 casos anuales, siendo así un caso de espina bífida cada 1000 nacimientos. Bien, también se distinguió que en Estados Unidos se ha visto que los afroamericanos tienen menor prevalencia de espina bífida a comparación de los blancos hispanos, en teniendo así más casos de espina bífida en los hispanos, ¿no? Bien, y también se vio que en estos casos donde, como dijimos, que vendría a ser el factor, también tenía un factor genético, entonces en estos pacientes se distinguió que tienen más frecuencia de presentar casos más extraños, como por ejemplo podemos evidenciar la primera imagen. En este caso se trata de una craneorraquisis y la segunda imagen se trata de una iniencefalia. Bien, pero a nivel de nuestro Perú, los datos estadísticos no son muy claros, pero lo que encontramos es que en el 2017 había una estimación anual de 400 infantes con espina bífida en el Perú, y ahora en el 2025 en Latinoamérica se dice que hay una incidencia de 6.7 y 8.7 por cada 10,000 nacimientos vivos en este caso. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a mencionar lo que son los factores de riesgo que están asociados a la espina bífida. Primero vamos a mencionar los más importantes, ¿no? Uno de ellos sería, por ejemplo, la deficiencia de folato en el cuerpo de la persona embarazada. Como sabemos, el folato va a ser la forma natural de la vitamina B9, ¿no? Entonces, esto es importante para el desarrollo o para que el bebé se desarrolle sanamente. Entonces, el ácido fólico va a ser como el tipo sintético que se encuentra, por ejemplo, en lo que son los suplementos o alimentos fortificados. Entonces, si es que los niveles de folato son demasiado bajos, estos se van a conocer o se conoce como una deficiencia, ¿no? Entonces, esta deficiencia del folato aumenta el riesgo para lo que es la espina bífida y también otras afecciones que inciden en el tubo neural. Otra va a ser lo que son los antecedentes familiares de defectos del tubo neural. Por ejemplo,
se tiene, digamos, un niño con una afectación que daña este tubo neural, va a aumentar ligeramente la probabilidad de tener otro bebé con la misma afectación y ese riesgo aumenta incluso más si es que la afección ya se presentó anteriormente en dos hijos. Y también además, si es que haber nacido, digamos, con un defecto del tubo neural va a aumentar lo que es la probabilidad de dar a luz a un niño también con espina bífida. Pero la mayoría de estos bebés con espina bífida van a nacer de un padre o de una madre sin antecedentes familiares conocidos con esta afectación. Otros serían los medicamentos, por ejemplo, tomar medicamentos anticonvulsivos como el ácido valproico durante lo que es el embarazo va a aumentar también el riesgo de tener un bebé con espina bífida. Y esto puede suceder porque los medicamentos interfieren en lo que es la capacidad del cuerpo para usar el folato y lo que es el ácido fólico. Otros serían, por ejemplo, tener diabetes que no esté bien controlada antes de embarazarse, va a aumentar lo que es el riesgo de tener un bebé también con espina bífida. Y también el otro es la obesidad, ¿no? Uno último sería, por ejemplo, también el aumento de la temperatura corporal y hay algunas pruebas que indican que el aumento de la temperatura corporal en estas primeras semanas del embarazo pueden aumentar lo que es el riesgo para la espina bífida y también tener fiebre o usar, digamos, un sauna o una bañera de hidromasaje puede causar una temperatura corporal central elevada. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es el cuadro clínico. Vamos a mencionar algunos signos y síntomas. Por ejemplo, vamos a ver lo que es una tumoración quística sobre la columna vertebral, que tiene mayor frecuencia a nivel de la parte lumbosacra, que esta va a estar cubierta por piel displásica, a modo de lo que es una membrana que se puede estar, que esta ya puede estar integrada o puede estar con contenido de la placa neural. Puede tener raíces nerviosas y también puede tener líquido cefalorraquídeo. Se puede presentar también para parecias, se menciona de gravedad variable, que puede estar desde leve hasta una paraplejía. También puede haber compromiso esfinteriano vesical y anal, una vejiga neurogénica y puede haber trastorno de la sensibilidad con pérdida de esta por debajo del nivel de la lesión. Puede haber también problemas ortopédicos, por ejemplo, la displasia de cadera o el pie equinovaro, puede tener escoliosis o algunas otras deformidades de las extremidades. También se presenta hidrocefalia, se menciona en un 75 o un 80% de los pacientes. Puede haber también trastornos ventilatorios, ¿no? Como apnea central. Y tener en cuenta que también que mientras más alta sea la lesión a nivel de la columna, peor va a ser el pronóstico de morbimortalidad. Siguiente, por favor. Bien, acá le agregamos lo que son los factores genéticos, por ejemplo, lo que es la cantidad de genes necesarios y se menciona que se requieren más de 200 genes para el cierre exitoso del tubo neural, por ejemplo, en algunos estudios o algunos experimentos que se hicieron en ratones y estos genes, por ejemplo, son esenciales para el desarrollo adecuado del sistema nervioso central y también se descubrieron nuevos, algunos otros genes para, para que se pueda formar bien lo que es la columna. Otro sería, por ejemplo, lo que es la diversidad de las vías moleculares, que algunos genes están involucrados y que están involucrados en estos, pertenecen, por ejemplo, a una amplia gama de vías moleculares y estas vías van a ser cruciales para diversos procesos biológicos que afectan el desarrollo del tubo neural. Otros serían los fenotipos de NTD en mutantes, otro sería, por ejemplo, lo que es la exencefalia y lo que es la espina bífida. Y se mencionaba, ¿no? Que la exencefalia es el precursor del desarrollo de la anencefalia, ¿no? Que se encuentran más comúnmente después de mutaciones genéticas. Y otro sería, por ejemplo, las mutaciones. Siguiente, por favor. Serían, por ejemplo, las mutaciones en humanos, en donde mencionaba, por ejemplo, lo que es la secuenciación de las regiones codificantes de los ortólogos humanos para muchos de estos genes, ya que estos también se evidenciaban en experimentos hechos por ratas. Otro sería, por ejemplo, la vía de la polaridad celular plana, otros lo que son los genes del metabolismo del folato,
Por ejemplo, hay algunos genes que codifican lo que son las enzimas del metabolismo, ¿no? De uno de los carbonatos del folato, y esta también se podría ver alterada. Y por último sería, por ejemplo, lo que es el sistema de escisión de la glicina, que también se han encontrado mutaciones en estos genes del sistema de esta escisión de la glicina, ¿no? Que reducen lo que es la actividad de la mitocondrial de algunos componentes. Siguiente, por favor. Y en cuanto a lo que son los factores no genéticos, por ejemplo, acá le agregamos lo que es la nutrición, ¿no? El déficit de folato y algunos ambientales como contaminantes, ya serían pesticidas, disolventes, que también afectan a la formación de la columna. Siguiente, por favor. Continuando con el diagnóstico, debemos saber que acá hay criterios, de los cuales nos habla de los criterios prenatales y de los postnatales. En los criterios prenatales vamos a tener a la ecografía y el dosaje de la alfa-fetoproteína sérica. Y en lo postnatal ya también sería mediante la inspección clínica en este caso. Y empezando con el diagnóstico prenatal, primero vamos a tener a la ecografía, que esta es la modalidad de elección en la evaluación de un feto con riesgo de un defecto del tubo neural. Y cuando nosotros veamos esto, debemos ver que cuando un paciente o cuando tenemos una sospecha que tiene un defecto, debemos evaluar la extensión de las lesiones, la presencia o ausencia de la hernia, si es que presentara en este caso, ya sea en el romboencéfalo, o si tiene ventriculomegalia, o las deformaciones en las extremidades, en este caso inferiores, ¿no? Ahora, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, vamos a ver que en la imagen A es una espina, bueno, espina bífica lumbosacra en este caso, ¿no? Y ya también la imagen B es de una vista transversal, que se puede apreciar el cuerpo vertebral en forma de uno, como están apuntando las flechas en este caso. Ahora, la ecografía vamos a ver que tiene una alta sensibilidad en el primer trimestre, entre las 11 y 14 semanas de gestación, y específicamente en el segundo trimestre, entre las 18 y 22 semanas de gestación en este caso. Ahora, en el primer trimestre, lo he dividido en el primer y segundo trimestre. En el primer trimestre, en este caso, como ya les he dicho, esto puede detectarse entre las 11 y 14 semanas, ¿no? Ahora, las anormalidades de la mitad, vamos a poder apreciar anormalidades en la mitad posterior del cerebro fetal, incluyendo la ausencia de la visualización de la translucencia intracraneal, ¿no? Que también sería el cuarto ventrículo en este caso. Ahora, si vemos la primera imagen, vamos a poder ver que es de un feto normal en este caso, ¿no? Y esto vamos a poder apreciar también. Por ejemplo, vemos el ventrículo intersticial, que sería el IT. En este caso, vemos que es una zona llena de líquido, ¿no? Del cuarto ventrículo, en este caso, en el cerebro posterior normal, a comparación de la imagen B, ¿no? Que no hay una visualización de este. Y esto se ha descrito como un marcador temprano de espina bífida abierta. Ahora, también vamos a ver en el primer trimestre la no visualización de la cisterna magna, el desplazamiento posterior del tronco encefálico hacia el hueso occipital, el diámetro biparietal menor al esperado y una relación del diámetro del tronco encefálico con el diámetro tronco encefálico del hueso occipital, ¿no? Mayor en uno y se han descrito como signos tempranos. Por ejemplo, vamos a poder apreciar la imagen A y la imagen B en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué debemos diferenciar en este caso? Si vemos la A y la B y la B, perdón, A, B y C, ¿no? Estas son tres líneas que se trazan a lo largo del borde posterior del hueso del esfenoides. Ahora, vamos a poder apreciar de que la imagen B está en el borde anterior del cuarto ventrículo y si comparamos con la imagen B en este caso, vamos a poder apreciar como que el, el agrandamiento del diámetro en este caso. Ahora, vamos a poder también ver que aparte hay dos nuevos marcadores, ¿no? O dos signos, por así decirlo, y en el cual tenemos el cerebro seco. Ahora,
vamos a poder ver que el cerebro seco, ¿no? Vamos a ver en el plexo, en el cual el plexo coroideo, en una vista transventricular axial de la cabeza, parece llenar toda la cavidad ventricular con una presencia mínima o nula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, como vamos a poder apreciar, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Si vemos la imagen, es una vista axial de la cabeza en los fetos a las 13 semanas de gestación que se le hace. Entonces, como vemos la imagen A, la imagen B y la imagen D es de un feto normal en este caso. Entonces, si nos vamos a la imagen A, vamos a poder ver de que el área de la cabeza se ha calculado mediante la función elipse. Ahora, el plexo coroideo izquierdo y el derecho, ambos se trazan por separado, y también se ha medido el diámetro occipitofrontal, que sería la imagen B para que lo puedan diferenciar mejor, que sería el OFD, ¿no? En este caso. Y también los diámetros máximos de los plexos coroideos, tanto derecho y izquierdo. Los plexos coroideos es el CP, ¿no? El CP1 y el CP2. Ahora, entonces vamos a observar las diferencias de tamaño y la longitud de los plexos coroideos a comparación de un neonato con espina bífida, ¿no? Que sería la imagen C y la imagen E en este caso. Entonces también debemos entender que en un feto normal, como se aprecia en la imagen A y la imagen D, ¿no? Los plexos coroideos, como el área de la cabeza y la longitud de los plexos ya también, disminuye con el aumento del líquido cefalorraquídeo. Mientras que ambas relaciones en este caso aumentan en los fetos con espina bífida abierta. Entonces nos van a dar una apariencia de que toda la cabeza está llena de los plexos coroideos sin líquido cefalorraquídeo, como se ve en la imagen C, perdón, como se ve en la imagen C y E en este caso, ¿no? Ahora, el segundo marcador que tenemos es el signo del choque, en el que se observa un desplazamiento posterior y una deformación del mesencéfalo contra el hueso occipital en la ecografía axial. Por ejemplo, primero reconozcamos las imágenes. En la imagen C y D, por ejemplo. Ahora, vamos a poder ver la imagen C. Primero tenemos, el 1 nos dice que es el tálamo, el 2 es el acueducto, el 3 es el mesencéfalo, el 4 es el espacio aracnoideo y el 6 es el hueso occipital. Eso es en un feto normal, ¿ya? Ahora, las imágenes, ya también la imagen D, la imagen F y la imagen H ya también son con fetos con espina bífida abierta en este caso. Entonces, como podemos apreciar, vamos a ver que hay un desplazamiento posterior del mesencéfalo, que sería el 3, ¿no? Si nos vamos a las imágenes, en la D, en el número 3, va a haber un desplazamiento. Igual en la imagen F, y más se aprecia en la imagen H, que hay un desplazamiento posterior del mesencéfalo y la deformación occipital, contra el occipital, perdón. Y ya también las imágenes H, no, perdón, la imagen E y la imagen G son ya también de fetos normales, ¿no? Y se puede apreciar el desplazamiento claramente. Ahora, si nos vamos al segundo trimestre, ¿no? Acá se menciona de que la ecografía tiene una alta sensibilidad, ¿no? Del 97 al 98% en este caso. Y aquí ya también tenemos dos marcadores ecográficos craneales bien establecidos. El primero es el signo de limón y el segundo que les voy a hablar es el signo de plátano. Ahora, el signo de limón, como se puede apreciar en la imagen, que están apuntando las flechitas, en quienes nosotros debemos sospechar para, para estar alertas ante este signo. En fetos con pérdida de la forma convexa, como se aprecia, hacia afuera de los huesos frontales con aplanamiento leve, ¿no? Vemos un leve aplanamiento. Pero este signo, si bien es cierto, lo podemos encontrar en fetos normales, es por eso que el signo del plátano ya también es como, es más esencial, o sea, cuando nosotros veamos es como más específico para disrafia espinal, ¿no? Pero igual no debemos pasar por alto el signo del limón en este caso. Ahora, hablando del signo del plátano, vamos a poder apreciar cómo se aprecia en la imagen,
una curvatura anterior del cerebelo alrededor del tronco encefálico. Es esencial que nosotros, cuando veamos esta imagen, ya tengamos en la mente que el neonato tiene una espina bífida que está desarrollando. Ahora, el segundo marcador prenatal, tenemos a la alfa-fetoproteína. Esta es una glicoproteína considerada como un marcador oncofetal, pero también nos ayuda en el pronóstico de enfermedades tumorales como el carcinoma hepatocelular. También es de gran utilidad para identificar malformaciones fetales, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del tubo neural y también también para anencefalia en este caso. Recordemos también que esta alfa-fetoproteína, ¿no? Se produce durante el desarrollo fetal en el hígado y en el saco vitelino. Entonces, vamos a ver de que el riesgo de una espina bífida abierta en mujeres embarazadas de entre 15 y 18 semanas de gestación, los valores normales son de 10 a 150 en este caso. Y los niveles superiores es a 2 a 5 veces la media normal a las 16 y 18 semanas de gestación, y esto puede ser un indicador de espina bífida abierta. Y el riesgo de tener cualquier defecto en el tubo neural será aproximadamente de 1 en 10. Ahora, durante el embarazo puede haber un aumento hay un aumento de esta alfa-fetoproteína, ¿no? Y nosotros estamos sospechando de espina bífida, pero también no debemos sospechar, ¿no? De un síndrome de Tourette, de un embarazo múltiple, de un onfalocele, de una tetralogía de Fallot, de una atresia duodenal, ¿no? Y si hay una disminución, debemos sospechar de que puede ser una pérdida fetal o de un síndrome de Down en este caso. Ahora, en los exámenes auxiliares, en el hemograma vamos a ver que algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina puede estar disminuida, ¿no? Y puede estar asociado al déficit de folato o a la vitamina B12. También el volumen corpuscular medio va a haber un aumento de la macrocitosis, ¿no? Y esto por causa también de déficit de folato de vitamina B12. Los leucocitos van a estar aumentados por las infecciones urinarias o por algo sistémico, ¿no? Pero más que todo, en las personas con espina bífida tienen mayor riesgo de infecciones urinarias, en este caso, por las malformaciones o por las o por el sondaje frecuente que se les hace. También tenemos a los neutrófilos, pueden estar aumentados, y las plaquetas o una leve disminución en este caso. En el perfil bioquímico vamos a ver la glucosa. Es importante que tengamos en cuenta las madres gestantes porque debemos tener mucho control con ellas. También la uricreatinina, ¿no? Por la importancia en la función renal. Esta puede estar alterada o si hay daño renal o por infecciones crónicas o malformaciones, como ya les he mencionado. Ahora, también debemos tener en cuenta la proteína C-reactiva, en este caso, porque nos va a indicar que hay una inflamación aguda y debemos considerar que hay un aumento de las infecciones urinarias, la inflamación crónica o el uso de la preeclampsia. Y en las medidas preventivas tenemos en este caso la suplementación de ácido fólico antes de la concepción y durante el embarazo en este caso. Siempre se recomienda esta suplementación para todas las personas que, bueno, como ya sabemos, ¿no? Quieran estar embarazadas o planeen estar. Y ya también esta suplementación ayuda a disminuir los efectos del tubo neural. Y las personas que no toman o ya también no consumen nada de este suplemento porque, bueno, no sé, les parecerá caro o no le toman importancia, también podemos encontrarlo, por ejemplo, en los cereales para el ayudo fortificado, ¿no? Otro en hígado de res, también en espinas congeladas, en frijoles blancos, ¿no? Entonces, hay otras formas también de consumirlos si es que hay algunas personas que no saben de estas medidas preventivas para disminuir este defecto del tubo neural. Entonces, los requerimientos dietéticos se menciona que, por ejemplo, los estados científicos recomiendan entre 0,6 miligramos equivalentes de folato dietético por día para las personas
embarazadas y para los lactantes. Ahora, el requerimiento fisiológico es de 0,2 miligramos más altos durante el embarazo y la lactancia y tener en cuenta el crecimiento fetal y placentario y el aumento de la hematopoiesis. Y en las mujeres sin embarazo previos afectados, la suplementación diaria con ácido fólico al menos es de 0,4 miligramos, solo en combinación con vitaminas y minerales. Ahora, hay diagnóstico de niveles subtópicos en este caso, y se menciona de que la prueba más precisa para evaluar el estado de folato es las concentraciones de folato en eritrocito, que refleja la reserva corporal de folato que presenta. Y también podemos evaluar los niveles de folato en sueroplasma, que refleja la concentración actual en la circulación. Por ejemplo, cuando hablamos del folato y de los glóbulos rojos en este caso, ¿no? En los nanogramos por mililitro, en el primer trimestre debería estar entre 137 y 158, perdón, entre 137 y 589. Y en el segundo trimestre de 94 a 828. Y en el tercer trimestre en 109 a 663. Y si hablamos ya también del folato en suero de nanogramos por mililitro, debería estar en el primer trimestre entre 2,6 a 15. Y en el segundo trimestre de 0,8 a 24. Y en el tercer trimestre a 1,4 a 20,7. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que recomienda un nivel mínimo de folato en glóbulos rojos de 400 nanogramos en mililitro antes de la concepción en el primer trimestre. Pero yo también, en el artículo se mencionaba de que la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en Canadá consideran que los niveles séricos de folato debería estar entre 12,3 a 13,2 milimol, milimoles por litro, ¿no? Que esto protege de tener defectos del tubo neural. Mm, entonces tenemos, esta discordancia de datos entre los números, ¿no? Puede estar relacionada, por ejemplo, a la dilución durante el embarazo o con las diferentes poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en la raza, en la etnia, ¿no? Y también en los factores ambientales que pueden haber una alteración de esto. Ahora, ya también, si vemos los ejemplos de la suplementación del ácido fólico, por ejemplo, si vemos un alto riesgo, que quiere decir que hay un defecto del tubo neural abierto en cualquier familiar de primer grado, ¿no? Padres, ¿no? Mamá, papá o antecedentes personales que hayan tenido defectos del tubo neural, ¿no? Por ejemplo, se recomienda una dosis diaria de 4 miligramos y debemos iniciar mínimo en 3 meses, ¿no? Y debe durar, por ejemplo, 12 semanas. Y se recomienda. Ahora, tenemos un riesgo moderado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay antecedentes personales, familiares, ¿no? Que hayan tenido anomalías congénitas sensibles a, a folato. Entonces, se recomienda una dosis diaria de 1 miligramo y un inicio en 3 meses. Y también debe durar 12 semanas. Y ahora, si vemos que ha habido una mala absorción gastrointestinal por parte de la madre, ¿no? Por ejemplo, se recomienda una dosis de 1 miligramo igual por 3 meses. Y si vemos a los factores moderados, perdón, si vemos a los factores moderados, no, si vemos a los factores, perdón, que es el último, que sería de riesgos bajos, ¿no? Que es en embarazo o está en potencial embarazo ya también, se recomienda la dosis de 0,4 miligramos, de 0,4 a 0,8 ya también, ¿no? Por ejemplo, si le damos de 0,4 miligramos, entonces al menos un mes, y si le damos de 0,4 a 0,8 miligramos, también sería un mes en este caso, ¿no? Pero el primero le damos en 12 semanas y el segundo ya también en los primeros 2 a 3 meses del embarazo en este caso.
Bueno, voy a continuar con lo que es el tratamiento. Bueno, en realidad el manejo de la espina bífida va a variar según el tipo, no según la clasificación. Y cada tipo requiere un abordaje diferente en función de la severidad de este, de la presencia de síntomas neurológicos y las complicaciones asociadas a este. Como en caso de la espina bífida oculta, bueno, como el defecto es del arco vertebral y no hay protrusión de las meninges ni de la médula espinal, y suele ser generalmente asintomática, lo que se va a hacer es observación clínica en la mayoría de casos y no requiere intervención. Usualmente, las medidas generales van a ser educación familiar sobre los signos de alarma, que estén pendientes de cualquier signo de alarma que haya, y una evaluación por neurocirugía pediátrica en caso de que haya un paciente sintomático, ¿no? El seguimiento neurológico debería hacerse si es que hay signos como debilidad, alteraciones esfinterianas, si hay disrafismo cutáneo, que se puede ver el lunar, un hoyuelo o un mechón de pelo. Eh, Luego, que lo que se realiza es la resonancia magnética. En la resonancia magnética, bueno, vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Que se ve en la foto, en la primera imagen se ve la zona lumbosacra del paciente y se va a observar un pequeño angioma que está asociado a un orificio cutáneo y este va a estar, se encuentra por encima del pliegue interglúteo y esto va a ser un indicador o a esto se le menciona como disrafismo espinal oculto. Por eso se le pide esta resonancia y en la resonancia se va a ver que hay una evidencia del seno dérmico y un tracto fibroso, ¿no? Y bueno, la tercera imagen es como un dibujo que representa más o menos cómo es el tracto fibroso. Y bueno, esta imagen nos habla de una sospecha de médula anclada y pues, para esto se realiza la resonancia magnética, ¿no? Y en caso de la espina bífida oculta, solo se hace cirugía si es que está la médula anclada, si hay sospecha de lipoma intrarraquídeo o si hay siringomielia progresiva. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos el caso del meningocele. Como el meningocele nos habla de la herniación de las meninges a través de este defecto óseo, lo que se recomienda es la cirugía temprana, ¿no? La cirugía dentro de las primeras 48 o 72 horas para cerrar este defecto y que no evitar rupturas o hidrocefalia o cualquier tipo de infección. No suele haber disfunción neurológica en estos pacientes y bueno, en caso de la cirugía lo que se va a hacer es que como va a ser una cirugía programada, el preoperatorio va a ser necesario que el paciente nazca por cesárea, una cesárea programada, de preferencia a término, se va a realizar antibiótico terapia precoz de amplio espectro según la indicación de neonatología y esto tiene que mantenerse hasta que cierren el defecto espinal. El manejo quirúrgico va a consistir va a haber una primera disección de la placoda o de la placa medulovascular, va a haber una tubulización, con invaginación de la placa medulovascular, luego va a haber la disección y el cierre de la dura madre, y luego va a haber un cierre en plano musculoponeurótico para vertebral y va a culminar con una plastilla o un cierre de la piel. Siguiente, por favor. Y bueno, el manejo postoperatorio es necesario que el paciente esté hospitalizado en neonatología, en una incubadora en posición lateral para que se evite por completo la presión sobre la herida operatoria. Es necesario que se haga la curación de la herida operatoria, evaluar clínicamente la posibilidad de que haya hidrocefalia, se tiene que hacer sí o sí la ecografía transfontanelar temprana, una tomografía para descartar hidrocefalia y el seguimiento del perímetro cefálico en caso el paciente esté asintomático o este perímetro tenga crecimiento lento. Y bueno, hay que tener cuidado en caso de que haya un crecimiento, que el paciente tenga un crecimiento acelerado del perímetro cefálico también, porque si este paciente tiene aumento del perímetro cefálico, presenta inestabilidad, estridor, apneas, pobre lactancia o tiene vómitos, es importante que se haga la colocación de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente, en caso del manejo del mielomeningocele, que sería que tiene mayor severidad, es más grave, se evalúa, ¿no? Si se va a hacer una cirugía neonatal temprana, que debería hacerse en menos de 48 horas después del nacimiento, para prevenir la meningitis, prevenir otros riesgos, y
también se puede hacer ahora, que es lo más actual que están haciendo, es el cierre prenatal o la cirugía fetal, que si hay criterios favorables, o sea, que el paciente está entre las 19 y las 26 semanas, si no tiene anomalías cromosómicas, que no tiene hidrocefalia severa, esta cirugía fetal va a reducir el riesgo de hidrocefalia y va a mejorar la función motora a largo plazo. La cirugía fetal en el mielomeningocele va a prevenir el daño progresivo de la médula espinal, que es la que está expuesta durante toda la gestación, y va a detener la fuga de líquido cefalorraquídeo y puede prevenir la hernia del romboencéfalo. Ahora, ¿qué se hace? En la evaluación prenatal se va a hacer estudios genéticos, se va a hacer ecografías ecocardiografías fetales, la resonancia magnética ultra rápida y evaluación del defecto y de la funcionalidad que va a tener el feto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y acá vamos a ver la técnica quirúrgica que se utiliza en la cirugía fetal por espina bífida. La técnica quirúrgica consta de una laparotomía y una histerotomía. Se va a exponer el útero, se va a hacer la resección de la membrana quística y se va a cerrar la dura madre y los tejidos blandos y se va a cerrar con colgajos o con injertos dérmicos si es que es necesario. Vamos a ver en la imagen que cuando la paciente o la gestante ya alcanza las 22 semanas de gestación, la madre y el feto están preparados para que se puedan someter a este tipo de cirugías para reparar la lesión espinal fetal. Y primero lo que se va a realizar es la histerotomía, se va a exponer el útero, se puede realizar con una grapadora uterina y se va a exponer la lesión, el mielomeningocele, lo que se busca es exponerlo, y la placada neural, que es la figura A. Y vamos a ver a continuación que se va a cerrar la lesión del mielomeningocele con un colgajo dural o miofacial, que es la figura B. Siguiente. Y bueno, y esto era lo que les mencionaba antes, que se hizo el ensayo MOMS en el 2011. El ensayo MOMS compara la cirugía prenatal y la cirugía postnatal, o sea, la cirugía fetal con la postnatal, y los resultados que lanzó fue que había una menor necesidad de derivación ventrículo-peritoneal en los pacientes prenatales, en la cirugía fetal, que se redujo hasta un 40% de necesidad frente al 82% de necesidad que tienen los pacientes que se someten a cirugía postnatal. También había un aumento de la marcha independiente, que se aumentó, ¿no? Había un aumento de un 42% frente al 21% de la cirugía postnatal. Se mejora la función motora y la reversión de la hernia de romboencéfalo. Y bueno, los riesgos que tiene esta cirugía fetal sería que haya un parto prematuro o complicaciones uterinas posteriores. Bueno, como recomendaciones finales, esta cirugía está indicada antes de las 25 o 26 semanas en centros especializados y es necesario que se haga un seguimiento a largo plazo. Siguiente. Bien, ya para finalizar vamos a ver algunos puntos. Primero, el tratamiento de la espina bífida va a tener algunos efectos colaterales, como lo más común es una reacción adversa a ciertos medicamentos, restricción ventilatoria, por ejemplo, en caso de meningoceles dorsales, y cuadriplegia o más insuficiencia ventilatoria en mielomeningoceles cervicales. Además, tenemos que estar atentos a los signos de alarma, como son la pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de la herida operatoria, dehiscencia o infección de la herida operatoria, insuficiencia ventilatoria, también fiebre o hipotermia, crisis de epilepsia, hiporexia, vómitos, también hidrocefalia, esto sumado a la hipertensión endocraniana y además sepsis. Siguiente, por favor. Vamos a tener criterios de alta. El paciente tiene que estar sin evidencias de complicaciones postquirúrgicas por lo menos por 3 días seguidos. Buena tolerancia oral, además debe ser capaz de regular su temperatura y no debe tener necesidad de tratamiento endovenoso, ¿no? En estos pacientes hay que hacerles un seguimiento. Hacerle seguimiento es importante, ya que se debe controlar también aparición de deformidades progresivas, ya sea de piernas, pies, o si tiene dolor, debilidad, alteración de la marcha o de la función vesical, que implica que hay una restricción del crecimiento medular, ¿no? Además, puede haber apnea, estridor, malformaciones de tronco encefálico, y todo eso debemos tener en cuenta al momento
de dar de alta y el posterior seguimiento, ¿no? Además de que debe haber una no hidrocefalia clínica, o sea, el paciente puede tener crecimiento de las cavidades ventriculares, pero sin progresión de su tamaño. Además que no debe haber crecimiento acelerado del perímetro cefálico y, sobre todo importante, sin síntomas de hipertensión intracraneana, como son las náuseas, el dolor de cabeza, el, pérdida de la atención, etcétera, ¿no? Respecto al pronóstico, va a depender de la altura de la lesión y de la extensión de la lesión. Eso ya lo hemos visto en lo que son en los tipos de la espina bífida, ¿no? También depende del inicio temprano de antibióticos, depende de que se asegure el tratamiento quirúrgico dentro de las primeras 72 horas. Además, es importante ver que superada esta etapa, ¿no? De la supervivencia es de 80-90% en niños de 2 años de vida, y pasadas estas fases de hidrocefalia, infecciones y ya posteriormente a la prevención y manejo, vamos a ver otros aspectos importantes como son defectos ortopédicos que puede tener el paciente, y pueden ser graves y pueden requerir un tratamiento precoz, ¿no? Además de lesiones en la piel y trastornos endocrinológicos, que se ha visto que los pacientes con mielomeningocele tienen una incidencia mayor de estos trastornos durante la etapa escolar. Siguiente, por favor. Por último, vamos a ver lo que son las complicaciones. Bueno, es una lista amplia, ¿no? Vamos a ver los meningoencefalitis, sepsis, ventriculitis, lo que les decía, los signos de alarma, ¿no? La dehiscencia, infección de la herida operatoria, el anclaje medular, que es una condición en la que la médula está fijada a los tejidos circundantes, ¿no? Lo que impide su movimiento normal. Y en caso de pacientes con mielomeningocele, estos pueden llegar a producir lo que es una malformación de Chiari, ¿no? Además de aumento del compromiso motor sensitivo y esfinteriano, la vejiga neurogénica, fístula del líquido cefalorraquídeo. También estos se asocian a luxación de caderas y malformaciones de extremidades inferiores. Y por último, la escoliosis. Siguiente. Esas serían nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias por su exposición. Han tocado temas muy interesantes con respecto a lo de la espina bífida y obviamente uno de los aspectos esenciales ahí es la parte profiláctica, no la parte preventiva. Entonces el ácido fólico, con todas las acepciones que hayan comentado, pues es esencial para evitar estos casos, ¿no? En Cusco, por ejemplo, se ha reducido bastante la aparición de espina bífida. Cada año tenemos menor número de casos y eso pues básicamente por las actividades de promoción y de prevención, ¿no? Si alguno de los chicos de la clase desea hacer alguna pregunta. Todo claro, doctor. Perfecto, chicos. Entonces, bueno, pues quedamos aquí. Disfruten este fin de semana. Felices Pascuas para ustedes. Y la siguiente continuamos, ¿ok? Bueno, cuídense. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Bonita doctor. semana.